Buenas tardes a otro nuevo programa, otro nuevo podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Tom Boato. Uy, la he liado. Tom Boato. Como ya sabéis, este podcast es para que vengáis aquí a Taba, para que digáis lo que queráis, expresaros. Quiero decir una cosa primordial, que queremos que vengan mayores, a que nos cuenten lo que hacían en el pueblo cuando les perseguían sus padres o sus madres con las zapatillas. Cómo jugaban con sus colegas y cuando con colegas machos y hembras. Pues yo lo estoy cagando. Si quieres empezamos, que yo he hecho mal Tom Boato. Me siento fatal, encima. Por favor. Venga, empecemos. Los chicos y las chicas cuando ibais a ligar, lo que hacíais, donde ibais a bailar, lo que hacíais ahí en la isla o donde estuvieseis de Guinea. Y bueno, me he adelantado. Vamos a dar las gracias al Patronato de Cultura de Fuenlabrada, a Aérea TV, a la Asociación Sociocultural Bubi, a Mova Bioko, que es el cámara, luces, sonido de todo, a Laura de las entrevistas. El otro día dije Santa Inquisición y no me gusta Santa Inquisición, no sé, a mí es que el tema religioso, ¿no? Tenemos a nuestro público agresivo, mi superjefa. Público agresivo, Santa Inquisición, ¿qué tal se lleva? Muy mal, mala imagen. Claro, pues la que tiene que dar caña, la que te dice, chico, eso tal. Por eso. ¿Cómo lo he dicho? Agresiva, ¿no? ¿Cómo se diría? Esto de censuradora. Venga, más adjetivos, más. Censuradora, pero falta la jefa censuradora que no ha podido venir hoy, que cuando vengas así que va a ser cañera. O podemos decir público exigente. Es que no, esto estaba. Esto estaba. O sea, Impertinentes, quizá. es para alzar la voz y decir lo que nos dé la gana. Vale. Censuradora. Vale, ya. Bueno, estoy aquí yo a mi rollo. Vamos a presentar a Lucía Sue en Bomi Rubio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Encantada de estar aquí. Te voy a hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué no te haces llamar a Sue o a Sue? Bueno, me llaman de las dos maneras en realidad. En casa soy Nanasue, Nan en Fang es mamá, entonces me llamo igual que una tía. La palabra tía no existe en Fang, mi tía o la tía para mi padre era su mamá, entonces la llamaba Nanasu y yo soy Nanasu en casa y también para parte de la familia. Fuera soy Lucía o Nanasue o Asue en función de la gente que me llame. Y en la tele firmo Lucía en Bomío porque Lucía Su en Bomío ya era mucho, ¿no? Entonces pues pongo solo dos cositas, igual que tampoco pongo el rubio. Y porque además al principio ponía Lucía Sue, pero luego dije, voy a quitar, porque es como firmar como si te llamaran María Elena, ¿no? O sea, sin poner tu apellido. Y dije, voy a poner en Bomío, que la gente lo va a pronunciar, le va a costar más pronunciarlo, pero que aprenda. Igual que pueden pronunciar los apellidos esos larguísimos de los eslavos que juegan en la liga, pues el mío también se puede. Yo te haría una puntualización. ¿Por qué no quitas el Lucía y te quedas con él a su en Bomío rubio? Porque realmente no sé por qué quitas el rubio. 3 no se pueden, es que solo podemos poner dos palabritas en el a la hora de firmar. Pero en los libros pongo Lucía Su en Bomío rubio y en el resto de cosas sí, en mi Instagram también, pone Lucía en Bomío, pero arriba pone Lucía Su en Bomío rubio si lo pongo completo. Sí, porque además está hablando de mi identidad, ¿no? Y de todo lo que soy, por supuesto. Sí, sí. No. Por ejemplo, yo siempre digo, o sea, porque estamos acostumbrados siempre a, como es aquí, el primer apellido es el del padre, siempre se queda ahí de puff y siempre se obvia el de la madre. Por ejemplo, me enteré que en Portugal es al contrario. Es al revés. Primero es el de la madre y luego del padre. Y anda, mira qué cachón. Sí, yo vivía ahí, era un lío que pa' qué, porque me ponían, o sea, las combinaciones eran infinitas, ¿sabes? O sea, no, sí, pero... ¿Pero esta soy yo? No, pero eso me gustó, claro, como diciendo, anda, mira, claro, es lógico, si sales de la madre, tiene que ser primero de la madre. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a empezar, que ya me estoy yendo yo y tenemos tiempo limitado, solo me quedo sin preguntas. Ni hemos empezado que nos hemos quedado con el nombre. Y las preguntas eran... Eras periodista trabajando en varias universidades en España y lo que me ha extrañado mucho que también has trabajado en la Universidad de Dakar.
No, pero eso han sido, he ido a dar conferencias, he presentado libros, o sea, en realidad mi trabajo, el trabajo de lunes a viernes, es la tele. Y llevo trabajando en televisión desde 2005 porque tengo solera. Entonces, aparte de eso, pues sí, he dirigido documentales. Sí, no, tú, alguna... no, tú tranquila, vale. Sí, ya llegaremos ahí. Y luego lo de las unis son pues colaboraciones puntuales, yo que sé, hace no mucho estuve ahí hablando de creatividad, que me costó un montón porque yo nunca me he considerado creativa, entonces la primera, o sea, de hecho la presentación se llamaba "Tú piensas que no eres creativa, pero sí lo eres", ¿no? Y empiezo ahí a reflexionar sobre mi propio proceso de creación. Y bueno, pues hago cosas de esas, a veces también hablo de representación en medios de las personas negras, africanas y afrodescendientes, porque trabajando en medios de comunicación es como que eres súper consciente del poder que tienen, pero también de cómo reproducimos dinámicas que se dan desde hace muchísimo tiempo y que no nos cuestionamos y que sin embargo tienen consecuencias para las personas que son negras, ¿no? En este territorio. Y no solo en este territorio, sino también en el continente africano, que hay una simplificación brutal, ¿no? De gente que sufre por dictaduras, enfermedades chunguísimas, desastres naturales, pobreza, que vive, ¿no? en un África atávica, anclada en el tiempo y casi siempre en pueblos, y la realidad es que el grueso de la gente en el continente viven en ciudades y sí, claro que sean calamidades, pero también viven exactamente igual que aquí, yendo al curro, pues creando, tienen hobbies, etcétera, etcétera, y esa narrativa de lo cotidiano falta. Claro, eso ocurre en todas las grandes ciudades, da igual en el país, en el continente que estés. Locura. Te he preguntado por el de Dakar, porque es que es el que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque es lógico que es... Claro, pues es lógico porque has estado en Zúrich y en Viena. Sí, mira, en Zúrich, por ejemplo, lo que estuve haciendo era hablar de las narrativas afro que se están generando aquí, en el Estado español. Mira, no hablé de vuestro podcast, pero tengo que hablar. Entonces, de hecho, hablé de negros en el Tíbet, hablé también de, bueno, del té, que tienen esos racismo y demás, pero lo que fui a hacer fue hablar de cuántas cosas se están haciendo desde el mundo del arte, de la comunicación, pues eso, pintura, ilustración, música, poesía, porque realmente hay una creación ingente que parece que está acotada a lugares muy pequeñitos, pero que realmente es muy grande, ¿no? Y porque parte de varios mundos, además, que eso es lo que mola. Y lo bonito, lo maravilloso de esto es que esto se lo estaba contando a profesorado de español en Suiza, porque quieren que su alumnado no solo cuente con las referencias típicas a la hora de aprender castellano o español, sino que puedan ver este podcast, por ejemplo, que puedan echarse unas risas también con negros en el Tíbet, que puedan leer a Moja Jereu, o que puedan ver las ilustraciones de La Flor del Tamarindo, por ejemplo, o la pintura o la obra de teatro de Silvia Albert, en fin, que puedan beber también de otras referencias culturales y a las que se puede quitar el apellido o no, quiero decir, se puede quitar el apellido afro o negro o no, al final son propuestas culturales que están haciendo personas negras, que por supuesto que contamos desde nuestro género, desde nuestro origen, desde la piel, pero que son propuestas culturales, leña, que no tienen por qué estar acotadas solo a ese rinconcito. Claro, es que cuando ahora ya porque ya somos mayores y ya lo razonamos más, pero... ¿Quién son mayores? No, yo también. Me he destapado, ¿no? Pues sí, ya vas cogiendo referencias de artistas y tal, pero a mí cuando me hablaban de... Yo artistas lo englobo a todos, a músicos, pintores, a todos, pues yo realmente no veías, o sea, a ti te dicen de Da Vinci y dices, pues bueno, pues Da Vinci, no piensas que es blanco, ¿no? O te dicen, no sé, el Toulouse-Lautrec, no piensas que es blanco, o tal, o este o el otro. Pero luego que ya hablé una vez del arte robado de África, que no voy a volver a repetirlo, ¿no? Dices, joder, es que nos faltan los nuestros. Y cuando lleguen los nuestros, yo los voy a... O sea, iré a verlos, también los veré de otra forma también, porque son negros, pero también los veré como personas, o sea, no pensaré también en ratas. Sí, aunque yo creo que hay una cosa chula que pasa, ¿no? A mí, claro, cuando éramos más peques estaban los libros pues de Inongo Bimakome, Donato Ndongo, ¿no? Pues Remei Sipi, Áñez Sabotón, que estaban escritos en castellano. Estoy pensando también en el gran filósofo que tenemos, que está en León, Eugenio Nkó, o sea, había, por supuesto que había, Evita, ¿no? O sea, había de todos los pueblos que conforman lo que hoy llamamos Guinea Ecuatorial.
Pero más allá de eso, María Sue también, más allá de eso, el profe Olequia, que no se me olvide nadie. Bueno, pero también es más Totojaca, hay muchos. Sí, hay un montón. Pero más allá de la comunidad guineana, por ejemplo, pues no nos llegaban traducidos libros escritos por gente de Estados Unidos o por gente que escribía en francés. No sé, estoy pensando, pues puede ser la poesía de Senghor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí había un componente de clase porque para poder leer esa literatura tenías que hablar bien idiomas. Y tú y yo somos de una generación en la que el inglés se enseñaba telita. Hello, how are you, con J, ¿no? Entonces, aquello era difícil y nos hemos perdido muchas cosas. Ahora se está traduciendo mucho más y es cierto que yo la primera vez que leí un libro en el que dije, ala, está contando mi vida, es poderoso, que eso no significa que no haya leído La colmena de Cela o La familia de Pascual Duarte, que me gusta un montón, o Nada, de Carmen Laforet, y un montón de libros que me han fascinado y que he podido empatizar con los personajes porque hay sentimientos que son humanos y por tanto podemos empatizar sean como sean esas personas. Pero cuando de repente cuentan tu vida, ¿no? Episodios de tu vida que pensabas que solo te pasaban a ti como producto de la casualidad o lo que fuera, es poderoso. Eso es poderoso. Pero yo, por ejemplo, recuerdo cuando tenía... No es vacile, ¿eh? Tenía 7, 8 años, no es más. No sé si mi madre o mi padre, alguien de su familia, que, o sea, de lo típico que, o sea, pues que vino, nos trajo cuentos, que ya esos cuentos ya los leían mis padres, que estaban traducidos en español, en fan y en bubi. Y yo creo que todavía, no lo sé si los tendré o no, o sea, si los tendré mi madre guardados o no, pero tengo que buscarlos porque creo que los tiene. O sea, quiere decir que esto tampoco es una cosa nueva, sino que ya nosotros ya ya lo hacíamos. Sí, lo que pasa es que yo creo que la distribución era pequeñita, ¿no? Ahora quizá contamos con más canales y pero no se hace, más formatos, ¿no? No se hace igual. Pues a lo mejor... Porque esto eran cuentos. Bueno, sí, hay una chica que está en Murcia, me parece, sí, que lo está haciendo, los cuentos. Afro-Murcia en Movimiento, Salvador Salmerón en Tutumo y Belinda. Sí, y también Fumilayo hizo los cuentos de la abuela Chioma. Y creo que es algo que podemos seguir haciendo, ¿no? Porque además es maravilloso poder rescatar esa narrativa oral que si no se pierde, ¿no? Al final la migración provoca estas pérdidas por el camino, ¿no? Como cuando estás haciendo una mudanza, imagínate, y se te van cayendo de la bolsa cosas poco a poco, pues es cierto que esto sucede. Incluso en algunos casos pues se ha perdido la lengua. Yo no hablo fan, que es una... pues y que muchas veces se lo digo a mi padre, incluso para escribir. Ahora que estoy escribiendo, me estoy atreviendo a escribir un poquito de libros, digo, jolín, un montón de metáforas que tenéis en la lengua que sería magnífico para poder usarlas, ¿no? Sí. Te pierdes una manera de pensar, no solo una manera de hablar. Pero bueno, pues claro, hay que rescatar todo lo que se pueda. Y sobre todo, no solo por ese egoísmo también de construirnos en términos identitarios, sino porque realmente es bellísimo, porque es un ejercicio de generosidad hacia quienes vienen después, ¿no? También. No, pero es que no es que tiene que ser un ejercicio de identidad, porque nosotros no sé si somos de la primera generación, yo no voy a decir de qué año soy, evidentemente. Algún día Adolfo dirá su edad. Pronto vamos a empezar como hacía Sara Montiel, que ponía una media para que se nos notaran menos las imperfecciones. Bueno, las imperfecciones no, las perfecciones. Ahí está, las perfecciones. Y se me ha ido la olla, ¿qué iba a decir? Que la edad, que no sabes si eres la primera generación o qué, de gente que está aquí. Yo tengo unos datos con respecto a eso, porque estando en Suiza, había esta gente de las universidades que hacen tesis doctorales, que dices, ¿cómo? Y hay una que estaba haciendo una tesis doctoral, o que había hecho sobre el español de Guinea, y había venido a España para ver cuántas personas aquí había de Guinea, cómo estábamos distribuidas. No os sorprenderá si os digo que el grueso de la gente está en Madrid, luego Barcelona y Valencia, y Zaragoza. Aunque Bilbao también tiene mucha gente. No, Zaragoza no citaban, pero sí, también sabemos que hay bastante. Y que luego estamos distribuidos por etnias o pueblos, ¿no? Cosa que más o menos también sabemos, y que en Madrid pues el grueso está en Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Torrejón y Alcalá. Sí. Y luego dentro de Madrid, Villaverde y Vallecas. No, sí. Ya lo sabíamos. Sí, tú has hecho una tesis y ya lo sabíamos. Sí. Ya sabemos dónde estamos. No, pero estuvo muy bien porque habló de que la primera gran diáspora, si bien es cierto que lleva viniendo gente mucho tiempo, pero que la primera gran diáspora es del 70. No.
Eso decía ella por su investigación, ¿eh? O sea, no dice que sea la única, sino la grande, que también coincide un poco con el tema de Macías y tal. Yo supongo que tiene que ver con eso. Yo, por lo que tengo entendido, de las primeras, que tuvo que ser la mayoritaria, fue a partir del 64-65 y fue a raíz de la resolución de las Naciones Unidas que todos los países tenían que dejar de tener sus colonias y tenían que me corrijan si me equivoco, porque estoy hablando a nivel mundial, no solo a nivel de Guinea, y que tenían que hacer algo por las colonias. Ahí están los jamaicanos en Birmingham, pakistaníes en Londres, o sea, cada uno recogía los suyos. Sí, ese es el principio. Y a España lo obligaron. Los primeros fueron en el 64-65. Sí, es verdad que la ONU instó, porque también le pasó a Portugal, a los países que todavía tenían colonial, le dijo, poneos las pilas ya, ¿no? Esto es una cosa ya que no tiene sentido. Sí, pero era para que saliesen adelante, es decir, llevarlos a vuestro país para que salgan para que salgan adelante, puedan salir, o sea, no sé si en plan de pensamiento de volver o no, pero como diciendo, para arreglarle la vida. Eso era la teoría. Esa era la teoría. Mira, aquí pone, a ver, os leo así alguna cosa que me llamó la atención. La diáspora ecuatoguineana en España es una diáspora longeva y bien arraigada, punto álgido en los años 70. La mayor comunidad ecuatoguineana fuera de Guinea Ecuatorial en 2022 eran aproximadamente 23.000 personas. Las comunidades con mayor número, Madrid, en 2022 8.700, que está aproximadamente el 38%, Valencia, Cataluña y País Vasco, y luego pone que es una comunidad poco cohesionada por el tema de las diferentes etnias. Sí, eso es verdad. Porque, por ejemplo, mi padre vino en el 67 y mi madre en el 68. Mi padre en el 66. Por eso te digo, o sea que a partir del 65 fue cuando empezó Claro, y a lo mejor lo que dice es punto álgido, ¿no? Quizá empezaron a llegar antes. Cuando se independizó Guinea es cuando más gente empezó a moverse. Ahí es... Y luego, pues en los 70, imagino, también con la gente que se fue escapando y tal. Luego ahí ya es más... O sea, pero el pico entiendo que va desde el 60 en torno al 65. Va subiendo, el pico sería en torno al 70, 71, 72, y desde ahí empiezan los conflictos en Guinea y ya se escapa lo que puede. Sí. Entonces ya va frenando, es constante, pero va frenando. Sí, y ahí iba como varias cosas, ¿no? Con respecto al... Bueno, pues Malabo queda al sur de Madrid, ¿no? Por ejemplo, en 2002, un artículo que se hizo en El País, Pequeña Malabo, Malabo madrileña o Malabo 2, nombre que se da entre la comunidad inmigrante guineana en Madrid a la zona comprendida entre los municipios de Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada y Leganés. O sea, no sabéis la gracia que me hizo que empezaran a hablar de esto en Zúrich, ¿no? Hombre, pues a mí me gusta. A mí me encanta. A mí me gusta, Porque si los americanos tienen el Little Odessa, el Little Town, o sea, el Little Chinatown y todos estos, pues nosotros tenemos el Little Malabo. Little Malabo, totalmente. Hay que hacer una marca con eso, de verdad, ¿eh? Y partiendo de eso, lo que tú estabas diciendo de traer a gente mayor, es que es súper importante porque esta gente nos ha facilitado la vida. ¿Qué queda por hacer? Por supuesto, pero es que todas las personas que nos han precedido, incluso sin pretenderlo, nos han allanado un poquito el terreno. A pesar de que todavía nos quede y demás, pero yo creo que no les hemos dicho lo suficiente gracias y nunca es tarde para hacerlo. Por todo, o sea, estoy hablando sí de las producciones culturales, sí de todo lo que estábamos comentando, también de esa narrativa oral que se ha ido perdiendo por el camino y que en algunos casos han recuperado, pero también por estar en sitios donde no les esperaban, hasta caminando por la calle, ¿no? Cuando eran muchas menos personas negras de las que hay ahora. Entonces, jolín, eso, aparte de darles las gracias, de alguna manera hay que recogerlo. Con lo cual, tu iniciativa de poder entrevistarles aquí y demás es fundamental. Lo que pasa es que hay veces que la gente siente que sus historias no son importantes y hay que convencerles. Y bueno, es que todas las historias lo son. Claro, es que es eso. O sea, todos tenemos un bagaje, evidentemente, o sea, sin despreciar a nadie, pero ¿qué crees que hacen las personas que vienen aquí? Vienen a contar su historia, su vivencia, lo que han hecho, pues lo mismo que pueden hacer ellos. O sea, no les vamos a preguntar nada del otro mundo, ni les vamos a poner en un compromiso. Yo sí, ¿no?
Claro, porque esto es para que la gente se exprese, para que esté así de guay. Mira, no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos 2 preguntas. A ver, pues un ratito. Pero que yo sigo, ¿eh? Hablando de compromiso, antes he dicho, fuera de cámara, que tengo que comentar el modelazo que lleva aquí el amigo, que no se le ven los pantalones, pero... Los outfits. Los outfits. Mira, ha abierto la veda, voy a ir a por ella. O sea, hasta que no llore no voy a parar. Espero que sea emoción. Aunque soy bastante seta. Bueno, vamos a ponernos serios. Venga. Debutaste Sí. en Madrid directo. Eso es. Jo, lo pasaba fatal, me ponía muy nerviosa. Sí, y aparte tengo madre castellana y la gente de Castilla no se caracteriza por las lisonjas gratuitas. No te dicen lo has hecho bien cuando es mentira. Entonces yo me acuerdo que llamaba mamá, ¿qué tal? La verdad es que muy mal, te has puesto muy nerviosa. Y es verdad. Y ahora cuando el otro día me decía mi madre mía, que ahora hables en público con lo que te costaba y todavía me sigo poniendo nerviosa. Cuando la típica reunión de vecinos o, ¿sabes? Que es gente a la que conoces. Todavía me entran ahí unos nervios que para que lo pasé regu, pero debo decir que en su momento era una escuela Madrid directo brutal, porque hacías un reportaje, un directo en el día, ibas corriendo, tenías que pues eso, buscar historias hasta debajo de las piedras. Me sirvió para conocer también muy bien Madrid, los barrios, para también entender que las propias personas que trabajamos dentro de la profesión pues tenemos estereotipos, ¿no? Que tenemos que derribar con respecto a según qué sitios. Entonces, bueno, fue una gran escuela. De hecho, mucha gente ha salido de ahí, ¿no? Desde Hilario Pino, Marta Rillero, mucha gente ha salido de ahí, pero ya digo que yo nunca había hecho tele, ¿no? Había hecho radio y no es como ahora que las generaciones actuales están acostumbradas a hablar delante de una cámara. Yo no, me daba pánico y además yo decía, yo no conozco aquí a nadie, me han dado una oportunidad, si no lo hago bien... chao, no tengo nadie que luego me vaya a ayudar. Entonces caminaba todo el rato un poco como con la espada de Damocles aquí. Y de hecho me fui luego a otro programa en el que no tenía que hacer directos para estar más tranquila y sigo pensando que si tuviera que hacer un directo es como uy, a ver. Pues me acabas de destrozar la pregunta. Pues me parece importante contarlo también porque la gente muchas veces solo ve el final del camino, pero no ve todas las veces que te caes hasta llegar al final del camino, ¿sabes? Y yo me he equivocado mucho. Y bueno, y me seguiré equivocando también. Jolín, llevo casi 20 años en televisión y todavía hay veces que hago reportajes de cómo no he hecho esta pregunta, ahora esto no me casa. Claro, pues es lo normal. No, pero vamos, yo pensé que como había sido ya tu primer trabajo así de reportera tal, que... disfruté mucho. Me encanta, me encanta ser periodista, pero porque tengo un oficio antiguo, ¿no? Cuento historias, eso, ¿no? Como un juglar o como un enfet o como un griot, yo qué sé. Entonces, por un lado, disfrutaba mucho, pero ya te digo, en los directos me ponía muy nerviosa y además que la facultad, por lo menos en mi época, en los planes antiguos, es cero práctica, ¿sabes? Tú estás ahí aprendiendo cosas que además las vomitas en el examen y al día siguiente se te han olvidado. Luego ponte ahí delante de la gente a ver qué tal. Yo te quiero decir, o sea, es una chorrada, ¿no? Porque yo hice un curso de imagen y sonido en Teleca, con los de Teleca. Y tenía muchos chicos de periodismo que decían, o sea, que nos decían esto, decían, no, es que no hacemos tanta práctica como hacemos aquí en Teleca, tal cual. Yo estaba en 2 programas, en uno que se llamaba Estoy Atacá. Me encanta. ¿Ese te gusta? Bueno, pues me pusieron ahí que no veas. O sea, como era el único chico, me pusieron que yo estaba diciendo, madre mía, qué tela. Y luego era, bueno, ahí era cámara y luego era en el otro era realizador en el Vallecas Deportivo, que se me gustaba más, pero bueno, eso es otra historia, otra vida. Yo soy súper fan de los medios locales, ¿eh? O sea, sí. A mí me parece, de verdad es que la información local me parece preciosa, porque es como darle importancia a las cosas pequeñitas, o que se consideran pequeñitas, pero insisto, al final en cada una de las historias y de las personas reside una grandeza inconmensurable. Entonces, para mí... Pero es que la gente lo veía. Claro. Es que yo me quedaba flipado. Ibas ahí y decías, ¡ah, no sé qué! La crisis esta de 2008, que la dicen crisis del ladrillo, en realidad el ladrillo fue el más afectado, pero el segundo más afectado fue los medios de comunicación. Se cerraron todas las emisoras locales. Y eso, en términos de empequeñecimiento democrático, tuvo unas consecuencias brutales, porque cuanto tú más medios tengas de muchos tipos, estás vehiculando más opiniones, más puntos de vista, más maneras de ver el mundo. Entonces, eso fue caótico, aparte de la imposibilidad de que veas tu realidad. Ahora, ¿cuándo se cuenta, por ejemplo, Vallecas?
¿Cuándo se cuentan los barrios? ¿En qué televisiones? Pues normalmente, te hablo de Alcorcón porque yo soy alcorconera. Alcorcón se ha contado cuando ha habido algún asesinato por el alcorconazo. O sea que estamos abocadas a una lógica de excepcionalidad, o por cosas muy buenas o por cosas muy chungas, que es exactamente lo mismo que le pasa a la gente negra, que solo se la cuenta por cosas complicadas, o sea, ya sea tristes o asesinatos o no sé qué, o por ser, como dice Moja Jereu, la primera que o la única que. ¿Y qué pasa con el resto de historias que sean en el día a día, no? Pero bueno, pues ahí están, en el tintero, hay que contarlas, aquí estáis, para eso. Aquí estamos, tú lo has dicho. Luego hay otro que ese no sé de qué va. A ¿Lo has ver, visto? a ver. El método Gonzo en Antena 3. Sí, ahí duró súper poquito el programa. Pero eso que era con Gonzo. Era con Gonzo. Ah, sí, y que además lo he leído y me queda como diciendo, ¿eso qué sería? era un programa tipo caiga quien caiga, en el sentido de que íbamos ahí al Congreso de los Diputados a preguntarles A cañonazo. Sí. Señor ministro, ¿cuándo va a cambiar esa ley y tal? Vamos, o sea, ahora me consideraría incapaz de hacer eso, pero también en esa época era más jovencita, se aprende mucho con Gonzo, ahí hacía también algo de plató. Y es verdad que el programa no dio mucha audiencia al principio, entonces empezó a fallar, con lo cual comenzaron a cambiar cosas. Recuerdo que cambiaron la productora y dijeron que se iba a hacer Corazón. Yo me puse muy digna y dije, pues yo Corazón no hago. Me dijeron, fenomenal, pues vas a hacer actualidad. ¿Sabes lo que era actualidad? Sucesos. Y entonces ahí pensé, ahí fue cuando aprendí, mira, deja de despreciar una información de primera y otra de segunda, porque al final el Corazón es gente que en realidad está metido en el ajo. Y tú pues les preguntas, es su negocio también y ya está. Pero lo que llaman actualidad, que son sucesos, eso sí es complicado. Me coincidió con el accidente aéreo que hubo de Spanair, que se iba para Canarias, y bueno, pues hubo un accidente aéreo, creo que fue como en 2008 yo creo que fue. Antes de 2010 fue. Sí, entonces me coincidió allí y aquello fue horroroso. Ve a familias a preguntarles ¿qué tal estás? Pues ¿cómo voy a estar? ¿Cómo quieres que esté, no? Yo recuerdo que hice un directo y celebré, mira, ¿os acordáis del programa ese lo que hicisteis? De La Sexta, que presentaba Patricia Conde y tal, pues sacaron una comparativa entre lo que había hecho un canal y lo que había hecho yo en el canal en el que estaba en ese momento, ¿no? Yo no entrevistaba a nadie, yo lo que hacía era hablar de datos y citaba fuentes, según fuentes del hospital, bla, 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 según fuentes de tal, o sea, no incurrir en ese pornodolor, ¿no? De visualización de gente sufriendo, porque venía de esa escuela buena que es Madrid Directo. Pero a pesar de todo, yo recuerdo que me pidieron que fuera al hospital en el que estaba una de las supervivientes. Y fui. Y justo coincidió con la visita del actual rey y la actual reina, que por aquel entonces todavía no lo eran. Entonces, claro, bastaba conseguirles a la comitiva real para saber dónde estaban. Cuando estaba en la puerta, dije, no entro. Y llamé a la tele, que ahora, pues mira, me podrían escuchar ahora mismo, pero llamé a la tele y dije, oye, que me han echado del hospital porque me han pillado. Era mentira, no me habían echado, pero yo no iba a molestar a una persona que acababa de experimentar un trauma tan bestia, ¿no? Entonces... No eres de las típicas, no voy a decir nombres, de los que les gusta decir, vamos a la pizarra de esto. A ver. Desarrolla. ¿Lo has pillado, no? Sí, no es ¿Eh? de morbo ahí. No. El morbo de, vamos a la pizarra y te lo ponen ahí 500 veces. Y mira, este ha hecho, y este. Intento que no, porque no hace falta, además, ¿sabes? O sea, yo... es verdad que da más audiencia, Ojo, y al final cuando pues a mí me repatean, Sí, pero mira, por ejemplo, programas como Equipo de Investigación, el tiempo que lleva funcionando y aparte lo que estás haciendo con eso también es estigmatizar a según qué comunidades, etcétera, etcétera. Ojo, que también es importante tener claro que yo no soy ningún ser de luz, porque al final yo bebo de las mismas narrativas y he estudiado en el mismo sitio que el resto. Lo que pasa es que a medida que vas aprendiendo la profesión vas diciendo, oye, pues lo mismo esto no mola. No. Oye, pues lo mismo esto no lo quiero hacer, ¿no? Y ya digo, pues ahí el programa se estaba acabando y resulta que de repente me coincidí con una chica con la que yo había currado y me dijo, ojo, pues van a empezar Españoles en el Mundo. Dije, ¿qué? Mi sueño. Mandé el currículum y esa misma tarde me llamaron. Porque hablo varios idiomas, todos mal, pero me da para comunicarme. Entonces, incluso el castellano, porque soy leísta. Entonces, pero bueno, eso nos pasa a la gente de Madrid. Es y que de la meseta. Iba a ir ahora. Venga, dale, perdón, que me enredo. En Españoles por el Mundo.
Es que esta pregunta está la marinera porque yo la he vivido y sé la respuesta bajo... O sea, yo por lo que he visto cuando he vivido fuera en el Reino Unido. A los españoles que entrevistabas, ¿tú les veías que se sentían migrantes? Dependiendo del sitio. Si estaban en Europa, sí. Si estaban en el sur global, eran expat, ¿sabes? Que tiene que es otra connotación. Sí. Sur global y Dubái y tal, esos sitios también son expat. Eres migrante también. Lo que pasa es que se supone que si eres expat, tienes la connotación de que te ha llevado tu empresa, te pagan bien, no llegas ahí a buscarte la vida, se supone, pero desde un punto de vista de lo que significa migración y demás, eres una persona que ha migrado. Claro. Sí. Y, españoles en el mundo, imagínate. Por eso, cuéntame lo de Europa, porque yo es que ya lo conté una vez aquí, bueno, lo voy a volver a contar. Yo coincidí en el trabajo con españoles, evidentemente. O sea, yo vivía en Oxford, yo no vivía en Londres, yo estaba en Oxford, y pues, lo típico, pues, conocer a españoles, pues te pones a hablar con ellos, lo típico de tal, ¿no? Y claro, cuando te venía ¿cómo se llamaba? El team leader. Sí, me parece que llamaba el team leader. ¿No? Sí. Te venía el team leader y te decía, oye, en el descanso, si queréis, habláis en español, pero aquí en el trabajo habláis en inglés, porque queremos saber lo que estáis diciendo. Es lógico, porque cuando una persona migrante viene aquí a trabajar, lo primero que se le exige es que en el trabajo hable español. Y si tú, que lo he visto aquí también, coges a varias personas migrantes aquí en España que en el trabajo están hablando en su idioma, le dicen que hablen en español. Claro. Se mosqueaban, claro, en cuanto se daban la vuelta, decían, yo voy a hablar en lo que me dé la gana, que tal, que esto, tal, para arriba. Claro, yo me quedaba así pillado diciendo, es una cosa lógica. Yo ocurre en una tienda ahí y es verdad que todos mis compis eran de otros sitios, entonces tenía que comunicarme en inglés. Pero si hubiera habido alguien que hablara en castellano, hubiera hablado en castellano. Claro. Luego con los clientes no, lógicamente, pero con las personas... Es que, o sea, de entrada, cuando no hablas bien un idioma, es que no puedes ser tú. Yo siempre me he considerado graciosa, aunque me haga gracia solo a mí misma, ¿vale? Pero... ¿Te he reído? No, pero es verdad. Entonces, en inglés no podía. Antes que empiezas ahí a pensar la gracia, a traducirla, se te olvida la palabra, al final era... Pues no la cuenta, y eres una sosaina, entonces pero en tu idioma puedes ser tú. Aquí el inglés que nos han enseñado no lo sé, ¿no? Pero yo salí con la idea también de que de que sabía hablar inglés, ¿no? Yo llegué al aeropuerto de Heathrow y me llegaron mis hermanos, pues tengo 2 hermanos que viven ahí, y me dijeron, tienes que ir a esta estación, tal. Pues yo le llegué al tipo de turno que había ahí para coger el autobús, que no tenía ni idea de dónde estaba, y le pregunté por el autobús. Y cuando empezó a hablarme, te lo juro por Dios, que era como si me hablase en chino. Pero en chino de verdad, ¿eh? Chino de verdad. Yo le estaba mirando y estaba diciendo, ¿qué me está contando, no? Y el tío, pim, pam. Y yo mirándole así, diciendo, esto es surrealista. Claro, el hombre me vio como diciendo, no se está entrando a la misa a la media, y me llevó a la parada del autobús. Normal, ven aquí, ven, dame la manita. Es que el inglés británico, de todas formas, se las trae. Es durísimo, es durísimo. Yo me meaba. De hecho, trabajando, la gente me hablaba, yo estaba así a mi rollo y me decían, que te estoy hablando. Y ¿sabes cómo me estoy enterando? Pues habla bien, ¿no? Claro. Es súper complicado, sí. Es súper complicado. Las clases de inglés, qué risa, ahí me lo pasaba muy bien. Bueno, que me estoy yendo, chicos. Que pues preguntabas lo de expatriado y tal. Sí. Bueno, pues sí, un poco esto que te comento, que en Europa o en estos sitios sí que se les considera, bueno, emigrantes, ¿no? Yo sí, porque también se les mira a veces mucho desde arriba, ¿no? En cambio, en los otros lugares, solo por tener un pasaporte Schengen y ser una persona blanca, ya te miran de otra manera también, ¿no? Viene de España, viene de Europa y se te infieren una serie de conocimientos del mundo y demás que no necesariamente se tienen que corresponder con la realidad, ¿no? Que esto lo vemos en mucha gente, oye, pues tú has migrado porque te han llevado por lo que sea, pero es que, o sea, no eres un semidios, ¿no? Pero bueno, lo que sí que, mira, con españoles en el mundo mucha gente te dice, es que solo sacabais a ricos, y yo digo, no es verdad, yo sacaba gente que vivía en favela. Lo que sí sacábamos era personas que querían salir, y si querían salir es que ya habían superado los compases iniciales de sufrimiento y echar mogollón de menos a la gente, de estar pasándolo fatal, de compartir con 150 personas, como me pasaba a mí cuando estaba en Londres, y con
y ya habías llorado todo lo que tenías que llorar, ¿no? Entonces, cuando ya estabas bien como para poder contar a la gente tu historia, era cuando decías sí. Y sí, he sacado a gente que estaba forradísima con unas casas que yo decía, joder, mira, el Príncipe de Bel-Air, ¿sabes? Pero, o sea, que entonces, ¿qué hay que hacer para tener esto? ¿Venir aquí? Sí, venir aquí, pero hace 50 años, ¿no? También, cuando todavía migrar implicaba que pues, las monedas de otros países europeos eran más fuertes, etc, etc. O pues todavía había mucho por hacer en muchos lugares, ¿no? Que ya están, pues que ya no, ¿sabes? O sea, a lo mejor hay que ir con nuevas ideas, no lo sé, pero esto y luego también vi cosas que reconocía en mi padre, que es el tema de la nostalgia y cómo la nostalgia puede llegar a ser un poco, con perdón de la expresión, un poco cabrona, porque te hace recordar a veces solo las cosas buenas, ¿no? Entonces, y pongo siempre el mismo ejemplo porque me parece como muy bueno para ilustrar lo que digo. Me acuerdo de un señor al que entrevisté en Canadá, en Montreal. Entonces él decía, a mí me encanta Montreal, tal, pero cuando echo de menos un montón mi tierra porque hay 1 metro o 2 metros de nieve y tengo que sacar la pala para poder salir de mi casa y llevo sin ver el sol no sé cuánto tiempo, me cojo un bote de helado gigante, me pongo martes y 13 y me acuerdo del sol de Asturias. Y yo, ¿Asturias? ¿Sol? ¿Sabes? Hombre, en comparación con dónde está. Claro, en comparación sí, pero a ver, que no te flipes que es Asturias, ¿no? Y también martes y 13 ya no existe como grupo, ¿no? Entonces es esta cosa de la gente cuando migra y ya se queda apegada a un momento y a un lugar. Sí. Y en ese lugar después las cosas cambian, la gente cambia y tú vuelves y ya ese sitio no es el que dejaste y es un dolor. Pero además esa gente nos ha transmitido también a quienes ya hemos nacido fuera o habéis venido de peques o han venido de peques que una idea de un sitio que desapareció. Sí. Y ellos mismos también han cambiado, por tanto, también vuelven a su tierra y es como, ¿y ahora qué hago aquí? ¿No? O sea, recuerdo, por ejemplo, a mi padre, una de las veces que estuvo en Guinea, de las últimas, que contaba que estaban riéndose de mira ese mayor con pantaloncillos, por ir con pantalón corto, y encima va con su blanca, con mi madre, y van andando con los pies en lugar de ir con un buen coche, tal, porque tendría que... Claro, y mi padre era de... Pues es que me voy al mercado que está enfrente, entonces andar es bueno, ¿no? Pero claro, en Guinea hay esta cosa de ostentación, tengo que llevar el carrazo, aunque sea para ir a por el pan, para que vean, o sea, a mí, claro, mi padre es de, pero ¿qué es esto? ¿Sabes? Pues, y llevo pantalón corto porque hace calor, ¿no? Entonces, esa desconexión también incluso de quienes parten y cómo nosotros estamos ahí también un poco bebiendo ahora de lo que vemos en redes sociales y de lo que nos han contado, que no es que sea mentira, pero ya no existe. Pero es que yo, poniendo mi granito de arena, yo creo que es porque tienen otro tipo de percepción. Cuando salieron del país, además de ser muy jóvenes, por no decir adolescentes, veían el país de otra forma. Cuando ya han vuelto a lo mejor 20, 30 años ya con la cabeza sentada y ven cómo es, dicen... Yo, por ejemplo... No sé si decirlo, si se enfadará, pero hay una foto que tiene de mi madre de su último viaje que hizo en Guinea, que es que yo cuando la veo me meo, ¿no? Porque además que se lo hizo un primo mío que pedazo de cabrón, ¿sabes? El tío. A ver, sí. Yo no sé si tu madre se va a enfadar, a lo mejor tu primo sí. Hombre, es para enfadarse, porque por lo visto, no sé qué, tampoco sería muy de noche, o sea, muy tarde, ¿no? Pero era noche cerrada, ¿no? Y iban a devolver a mi madre al pueblo, a Bososo, ¿no? Y tuvieron que pinchar o algo así. Bueno, la foto es mi madre con una cara de miedo. O sea, tú imagínate, para que mi madre estuviese cambiando la rueda de un coche... Sí. Además que las fotos, mi madre agachada así, con el gato así, dándole o sea, tela marinera. O sea, la percepción que diría, madre mía, estos... O sea, me pongo porque si no estos me dejan aquí, ¿sabes? Y a saber qué hago. Y además estoy pensando que antes se hacían muchas menos fotos, entonces se hacían en los momentos especiales. Debieron considerar que eso era un momento muy especial. Sí, claro. Imagínate una vieja así agachada ahí, uf, pedazo de cabrón, que no me lo encuentre, ¿sabes? Lo que sí, y volviendo a Españoles en el Mundo, viajar entre los 2008-2012, entre los 27 y los 31 años, cuando todavía tienes el cerebro un poco más blandito y la capacidad, ¿no?, de sorprenderte y tal, fue brutal. Fue brutal porque entendí que el mundo es... las personas nos parecemos mucho más de lo que pensamos. Nos creemos muy únicos, pero es mentira, ¿no? De hecho, recuerdo que en Polinesia tienen una forma de hacer la comida
que es en hornos, que lo que hacen es hacer galerías en la tierra y luego meten dentro pues lo que sea, las vasijas y tal, luego lo cubren con hojas y demás. Bueno, pues lo he visto parecido en Azores. Lo que pasa es que ahí lo hacen la tierra es volcánica y está calentita, parece ser que también se hace en Perú, ¿no? Es decir, al final el ser humano se adapta a su entorno y eso es lo que provoca que sea de una manera o de otra, ¿no? Y eso es fundamental para tratar de viajar sin prejuicios. Luego también es verdad que hay una parte folclórica cuando vas con televisión, que tienes que, pues te vas a Sudáfrica y si grabas el Alcorcón de allí o el Fuenla de allí solo, pues hombre, también tienes que sacar los edificios que son conocidos. Recuerdo que estuve en la zona de las Mil Colinas, que era uno de los sitios a donde trasladaron a las personas Zulu en la época del apartheid, que estaban lejísimos de las ciudades, con todo lo que eso conllevaba en términos de desplazamiento para las personas negras, etc. etc. Entonces ahí los Zulu pues hacían la ceremonia de pedida de mano, etcétera, etcétera. Obviamente el Zulu en el día a día va vestido con sus vaqueros, sus sudaderas y no está pidiendo mano constantemente a la gente, ¿no? Entonces hay una parte de folclore y tal que tiene sentido desde el momento, siempre y cuando se enmarque en esta gente no está haciendo todo el día esto, sino que es una puesta en escena. Pero es lo mismo te puedo decir cuando te vas al Coliseo Romano y te encuentras a los tipos, o bueno, no te falta que te vayas al Coliseo Romano, vete a la Puerta del Sol y te vas a ver al Bob Esponja. Sí, o al del organillo que está vestido de chulapo, sí, ¿no? Por ejemplo. Pues eso es lo que se busca también. Pero para mí fue brutal y conocí a gente impresionante. Recuerdo a uno, también, claro, conoces a gente que se va y otra vez lo que hemos dicho antes, ¿no? Y ves la parte final, cuando ya le ha ido bien, ¿no? La parte en la que lo ha pasado fatal, ¿no? Pues conocimos a uno en Manaus, que está en Brasil, en la zona del Amazonas. Y el tipo cuenta que empezó a tener un montonazo de autoinmunes, le daba alergia a todo, tuvo que dar su perro a un sitio de acogida con lo que le quería, que lo pasó fatal. Entonces ya un médico le dijo, tú te vas a morir porque es que no sabemos qué tienes unas autoinmunes que van a más, así que haz tu testamento y a ver. El tipo dijo, bueno, él tenía un negocio de acuarios con peces tropicales, ¿no? Entonces dijo, pues me voy a ir al sitio del que vienen buena parte de mis peces, me voy al Amazonas. Se fue para allá, la primera semana hay un poco débil, la segunda semana se le acerca un perro y se da cuenta de que no le da alergia y dice, espérate, voy a comer esto que me daba alergia, ya no le da alergia. Empieza a ver, se encuentra que te mueres. Vuelve, se separa de la mujer, porque también ahí a lo mejor había una relación chunga que no había, pues no nos separamos porque no tenemos valor, porque tiramos para adelante, pero somos profundamente infelices. Vende todas las tiendas, que tenía 4, se pira a Manaus y se va a vivir con pobladores originarios. Entonces, ahí, y se queda con ellos, no en plan soy turista y estoy un rato, no, me quedo con vosotros a vivir, aprendo a cocinar como vosotros, aprendo a, pues todo, ¿no? Lo que la medicina que tienen ahí. Y después de un tiempo dijo, o sea, al principio muy guay, me curé, estaba bien, pero luego ya me aburría como una ostra porque estábamos en un sitio pequeñito, en un pueblo. Se compró un barco y empezó a hacer rutas con National Geographic, porque como en el Amazonas cada segundo se encuentra casi como la caldera de Lua, que cada día hay como una especie nueva de animal, microorganismo, vegetal, tal. Entonces empezó con ellos y luego también hace un poco turismo de gente que va, cocina piraña, cosas así. Claro, ese tío aparte se fue con 40 y pico años y es como que motiva también, porque cuando parece que solo puedes hacer cosas que se perciben como locuras o grandes gestas cuando tienes 20 años, 10 y pico años, pero que tengas 40 y pico, que tengas la vida hecha, que te vaya bien, aunque bueno, en este caso la salud estaba resentida, y digas, rompo con todo y me voy a ver qué pasa, a mí me parece potente y que además rompas hasta el punto de que tu forma de vivir haya cambiado tan radicalmente, no solo en cuanto a parte del mundo, sino en cuanto a manera de ganarte la vida y lo que haces. Entonces, claro, todo eso te va ahí como llenando. Y creo que eso es lo mejor que me pasa por ser periodista. El día que pierda la curiosidad, el día que piense que lo sé todo, ese día tendré que dejar de ser periodista y además, a ver, voy a decir una barbaridad, ¿no? Ojalá ese día sea el último día de mi vida, te lo digo de verdad. Porque, no, te lo digo en serio, porque creo que tenemos que mantener la curiosidad siempre. Y me pasó también con el programa en el que estoy ahora, que al principio decía, me voy a grabar huertos. Vale. Spoiler.
Bueno, vale, te dejo. Aquí la tierra, te dejo. Venga. Pues mira, antes de Aquí la Tierra estuve dirigiendo documentales. Aquí la tierra. Venga, vale. Bueno, pues no, pero quería decirlo porque, claro, al dirigir docus, que eran como temas muy tal, de repente dije, ahora me voy a grabar a pueblos, verás, tal. Bueno, yo tengo pueblo también, o sea, mi marido de un pueblo de Segovia, tal. Pues yo esto ya me lo sé. Error de señora de ciudad que no sé qué se cree, ¿sabes? Por eso digo que la profesión me ha puesto los pies en la tierra y la cantidad de gente a la que he conocido. La pandemia yo creo que nos ha demostrado a todo el mundo que la gente verdaderamente sabia es quien trabaja la tierra. Sí, esto es así. Vamos. Gracias a todas esas personas hemos podido comer, todas las personas que estábamos aquí encerraditas en nuestras colmenitas, en los pisos que son colmenas y demás. Esto para empezar. Trabaja la tierra, tienen un mimo brutal, miran al cielo y ya saben qué tiempo va a hacer mañana. Su relación con los animales es maravillosa, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, cuando va a haber un parto de un animal no duermen toda la noche, se queda con esa vaca o con esa oveja toda la noche para cuidarla. No sé, o sea, tienen unos dichos que son fabulosos y que conectan con la tierra que pisan también. Sí. Es que está lleno de personas sabias. Yo estuve en un pueblo que me recomendó un amigo porque estuvo ahí viviendo, porque estuve estudiando en la Universidad de León, que se llama Matallana de Torio. Me dijo, vete ahí que hay una casa... Yo era un flipado de las casas rurales en esa época, ¿no? Me dice, vete ahí que hay una casa rural que es brutal. Bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien en esa casa rural, pero yo llegué a la casa rural y... Me aburro. No es que decías, oye, me ha matado las expectativas, vale. ¿No? Pero que me lo pasé bien y era brutal, además estaba ahí todo el día. Tenía enfrente una tienda que vendía absolutamente de todo, cuando te digo electrodomésticos, comida, además que te lo ponía todo así, además que era muy gracioso, que le hice una foto, te lo ponía así todo ahí de corrido. Sí. Lo que sea. Era un pueblo de 300 habitantes, que le dije a mi colega, o sea 300 censados, que le dije eso porque te lo han dicho a ti, porque yo me recorrí el pueblo entero y ahí no había 300 personas. Ni en sueños. Ni en sueños. No, pero lo que me chocó es lo que dices tú, que es que era como que, o sea, para mí, o sea, me lo pasé genial, fue como muy idílico. Había solo 2 bares en todo el pueblo. Y ya en muchos sitios donde quedan. Sí, 2 bares. Te estoy diciendo, no voy a decir el año porque vais a adivinar mi edad. Seguimos con lo de la media en el objetivo. Y el rollo de ese, no sé, de que la gente te decía, pues ir al río donde van a pescar las truchas. Y ibas y decías, anda, mira, qué idílico. Estuvimos en un sitio que se llama Las Hoces, que nos llevó la tía de mi amigo. Estaba, era una montaña que era, yo qué sé, era brutal, era una cuesta arriba en coche que era increíble. Y entre las rocas, o sea, era una montaña, y en el medio de la montaña habían hecho un parador, se llama, ¿no? ¿Un mirador? No, ¿Un parador? Sí, un sitio para comer de esto. Vale, o sea, sí. Pero no en plan rico, en plan de que te paras ahí para tomarte el refrigerio, o sea, como el bar de la tasca de abajo, pero ahí entre las rocas. Y era increíble. Yo estaba como diciendo, tío, esto es surrealista. Y la gente que era de los pueblos de la zona era como algo cotidiano, ¿no? Decía, mira, el tipo ¿de dónde habrá salido? Que no hace más que tirar fotos hasta las mesas. Porque es que las mesas estaban hechas de la roca. Era un trozo de roca de no sé cuántos metros y los asientos iguales. Yo estaba diciendo, tío, esto es surrealista. O sea, a mí me pareció una cosa, pues no sé, increíble. No sé qué otra cosa iba a contar de ese pueblo. Es que tuve unas vivencias ahí muy, muy buenas. Es verdad que a veces, o sea, el tema... Yo sobre todo lo que reflexiono es sobre... A ver, mi reflexión sobre esto es que muchas veces pensamos que tenemos que irnos a Mordor para contar grandes historias, cuando las grandes historias las podemos encontrar en nuestro propio portal, en nuestra propia casa, en nuestra propia habitación, en nuestras propias madres y padres, ¿no? Que no hace falta, que cerquita tenemos. Y luego esto, lo que acabas de decir, gente que trabajaba la roca, ¿no? Personas que pueden... iba a decir domar, pero no me gusta utilizar ese verbo, que saben trabajar aquello que tienen, ¿no? Lo que la naturaleza les da. Y no es idílico porque faltan consultorios médicos, no es idílico porque Internet muchas veces va fatal y les falta fibra, no es idílico
por el transporte muchas veces no llega y debería. Pero es que ahí no hay transporte, directamente no hay transporte. Por eso, pero sí que... Bueno, sí miento, hay un tren. Pero sí que es cierto que entender, ¿no? Vivir de espaldas, que eso, por ejemplo, no pasa tanto en el País Vasco. En Euskadi sí que miran mucho más al campo, como quizá también la ciudad de Bilbao está pegada, ¿no? Pero aquí es verdad que vivimos de espaldas. No, pero es que a mí la cosa que me gustó es lo de la desconexión que tienen con el mundo acelerado que tenemos nosotros. A mí lo que me impactó es ver a una mujer, no sé, tendría... Impactante, ¿eh? 70 por lo menos, o más de 70, con una bici de piñón fijo, con la bolsa de la compra ahí en la cestita, tirando, porque claro, es montaña, era así, o sea, iba, o sea, como diciendo, o sea, yo estaba alucinando diciendo, yo no puedo hacer esto. No, claro, pero es mi que abuelo es todos hasta los los 80 días. y pico, ¿eh? Claro, Iba ahí con su cestita en la bici, que echaba lo de la huerta. Claro, es que es algo cotidiano para ella, o sea, todos los días tiene que hacer eso, o sea, claro, yo decía, está en forma, ¿sabes? Oye, si tú fueras por Castilla, como encima hace más frío que en la guerra, esa gente, tío, ¿cuántos años tienes? 193. Tú, bueno, luego está Galicia, que ahí están las personas más longevas, unas de las personas del mundo. Y te lo dicen. ¿Por qué? Porque ando y como lo que me da mi terruño. ¿Sabes? Insisto, no se puede idealizar, seguramente la gente que vive allí tendrá muchas quejas, pero es cierto que la vida que tenemos en la ciudad es complicada y que los saberes que se dan en el campo se deben valorar porque son esos, saberes. O sea que, en definitiva, ahora mismo te ves más seco. Ahora mismo me veo más. Más seco, más ecológica. Ah, sí, claro, he aprendido mucho. Sí, inevitablemente. Aparte, el presentador del programa es meteorólogo, entonces, claro, pues todo lo que tiene que ver con cambio climático, aparte de que lo estamos viendo, ¿sabes? La gente que te dice que no, es que lo que comentaba antes, ¿no? Los dichos. En buena parte de los sitios de huerta te dicen llueve por San Blas, nieva por no sé dónde, plantamos en San Juan, ¿no? Porque tienen el calendario que hasta la fecha ha sido así y ahora es todo, ha saltado por los aires, ¿no? Sí, yo vi uno que no me acuerdo qué era lo que recolectaban, o sea, eran personas de 60 y algo años, y decían que cuando lo recogían cuando eran pequeños, lo recogían en el mes de agosto, ya lo estaban recogiendo a finales de septiembre o principios de octubre. Decían, es todo por el cambio climático. Sí, está todo un poco ahí desbaratado. Pues si eso está así, no quiero decir cómo tiene que estar África, pero bueno, dejémoslo. Bueno, de hecho ya se están produciendo migraciones por el tema de cambio climático y lo fuerte de todo esto es que el cambio climático no lo ha generado el continente africano, sino las emisiones que sean desde aquí. Y sin dejar de decir, por ejemplo, en Ghana, tanto la ropa como los electrodomésticos que se desechan ahí, bueno, eso es otro cantar. Te voy a decir otra cosa con respecto a Aquí la Tierra y es lo bien que me ha venido para escribir el último libro. Yo estaba escribiendo y decía... es que todavía tenemos que llegar. Sí, lo que pasa es que me tengo que ir en breve. Son las... ¡Ah! Es que hablo por los codos, tío. O sea, mira dónde nos hemos quedado. Mira. O sea, es que nos hemos... O sea... Es que largo, me enrollo como las persianas. Y yo también, o sea, no... Bueno, pero eso se trata también de que sea... Mira, otra cosa, las mejores entrevistas no son aquellas en las que se pregunta mucho, sino en las que se habla mucho. Porque no hace falta preguntar, al final se crea una charlita, la gente está cómoda y sale lo que sale. Pero bueno, pero es que por eso te he dicho al principio, es que tiene mucha movida, o sea... Vas a tener que hablar con Laura por una segunda entrevista. Pero bueno, pero voy a hacer las de rigor, que son tus libros. A ver, ¿dónde están? Mira, ¡oh, chaval, tío! ¿Tú sabes por qué? Esto que he contado al principio del miedo... Yo desde pequeña he sido como muy empollona, pero siempre he tenido esta cosa de... pues que no es suficiente también, ¿no? Porque eres empollona. Estudié música en el conservatorio y es esta cosa de tienes que hacer más. Entonces soy muy adicta al trabajo. Por eso he hecho mogollón de cosas, ¿sabes? Porque no duermo, no está bien. Pero no bueno, está bien. pero esto es para que ya te conocen, evidentemente. Bueno, a la gente que no, claro. Un mogollón de gente te conoce, no te hagas la... Hombre, a ver, es que aquí guineanos han dicho que somos 23.000, ¿no? 22.000. Tampoco... Claro, sí, en realidad... No, pero te conoce mucha gente, o sea, evidentemente. Bueno, ¿qué voy? Las que se atrevieron. Relaciones interraciales. Así... Pic, ¿no? No, vamos. Nada, las que se atrevieron, que quiero que quede muy claro que no es un atrevimiento que dos personas de razas distintas estén. Esto como punto de partida. Estamos haciendo ahora el documental con Santiago Zanú y en este documental aclaramos esta parte, ¿no? ¿Qué tal con Santiago Zanú? Yo muy bien. Para mí es un hermano. Me crié con él.
¿Ah, sí? Y con su hermano. Para mí, su hermano mayor, Frank, para mí es un hermano, o sea, me ha cuidado de pequeño. Pues para mí Santiago también es como un hermano. Pues ya hablaremos, las que nos ha liado aquí en Santiago. Claro, es que en esa época salíamos todos, claro, éramos todos del mismo barrio y salíamos todos juntos de marcha, claro, somos todos como hermanos. Y la que, bueno, da igual, esto... Ya veremos cómo le traes. Santiago Zanú Sí. y Wilfran Zanú, que tienen un Goya por el truco del manco. Por cierto, el Langui iba a la clase de mi hermana. Qué fuerte, madre mía, mundo pequeño. Madrid es un pueblo. Sí. Qué fuerte. Sí, pues, sí. Pues esto, un poco explicar también cómo se construye el género y cómo desde ahí a los hombres negros se les ha construido como seres hipersexualizados, que solo se mueven por instintos, que son, en el caso de los hombres cis, ¿no? Pene con persona detrás, y que precisamente por eso son como bestias a las que hay que controlar. Y en el caso de las mujeres blancas son aquellas a las que hay que proteger, puesto que mujeres negras o pobladoras originarias han sido campos de batalla en donde se libraban batallas también. Entonces, a las mujeres negras se nos aduce también una fogosidad que está también vinculada a esa animalización que padecen los hombres negros. De ahí que se llame así. Entonces, mi libro lo hice pues sobre todo hablando del momento del franquismo, en el que las mujeres aquí estaban tremendamente tuteladas. Entonces, hacer lo que quisieran, ya fuera alquilar una vivienda, abrir una cuenta bancaria o estar con un hombre negro que suponía que aquello pues se enterara a todo el mundo, era una movida. De hecho, estando en Españoles en el Mundo, en Panamá había un tipo de Valladolid. Y yo le dije, ay, un vallisoletano, fíjate que no suele haber muchos castellanos. Dice, ¿te fijas en eso? Y dije, sí, bueno, es que mi madre, como es de Segovia, me dijo, ¿tu madre no será de tal pueblo? Digo, sí. Dice, ¿y no se casaría con un negro? Digo, sí. ¿Y no sería maestro? Digo, sí. ¿Les conoces? Dice, no, es que llegó hasta Valladolid que una de tal pueblo se había juntado con un negro. O sea, imaginaos cómo era en esa época. Buenas tardes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por eso un poco lo escribí. Lo que hice fue, después entrevisté a 6 mujeres y luego conté las historias desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, una decía, mi madre se desmayó. Pues yo dije, pues la historia la voy a contar, y ahí es donde empieza la ficción, desde el punto de vista de esa señora que se desmayó. Aparte que no pongo nombres, cambio el número de hijos y los municipios, ¿por qué? Porque la comunidad guineana es pequeñita y para que no fuera mucho salseo, que ya bastante era. Y luego, Hija del Camino viene pues, y cuenta la historia de, digamos, de uno de esos matrimonios. Mucha gente piensa que es mi vida, yo digo que son nuestros mundos, porque hay personas negras que también se han identificado con esta idea de aquí, de allí y allí, de acá, ¿no? Y sí que es verdad que tiene anécdotas que son personales, sí que es verdad que cuenta parte de mi trayectoria vital, ¿no? En el sentido de que la tía es periodista y que ha vivido en Londres, ha vivido en Portugal y tal, pero luego hay muchas cosas que no son de mí. Claro, es ficticio. Claro, y son anécdotas de otras personas o anécdotas que creo para hablar de cosas que creo que es importante tratar, ¿no? Pues, por ejemplo, también el amor interracial, ¿no? O para hablar de hablar de racismo en el cole, por ejemplo, en el ámbito laboral, por ejemplo. Yo empezaría por mi experiencia de mi época, que luego fue con los compañeros súper genial en el cole, pero los profesores no estaban preparados. El otro día hablé de ese tema en la radio, porque, bueno, pues daba estadísticas, ¿no? El 69% de los hijos de migrantes, el 60% de las hijas no llegan a bachillerato. Hay un montón de causas, pero es cierto que creo que es un 24 o un 28% culpa a un profesorado de no creer, en ellos y en ellas, ¿no? Bueno, pues me salieron un montón de profes, not all teachers, no todos, porque es que los que vienen, al final también en algunos casos confirmando esos estereotipos. Es que claro, muchos vienen y con sus religiones, es que claro, muchos padres no les interesa cuando decían en ese mismo estudio que... Desde los 4 hasta los 6 años, que tuve la misma profesora, te lo juro, que es que nunca se me va a olvidar, espero que haya muerto, sinceramente. Yo hacía los mismos deberes porque a lo mejor no sabes, estás aprendiendo a escribir y estas cosas, y haces la hoja que te dan del cuaderno este verde que te dan, no el rubio, por ejemplo. Las fichitas estas, ¿no? Pues yo las rellenaba como todos los demás. ¿Te puedes creer que a mí me obligaban a borrarlo y hacerlo de rodillas? Bueno, es que encima las técnicas de nuestra época... Claro, no voy a decir el año que es porque es muy duro. Por eso te digo que no estaban acostumbrados. Y en los 90, que fue cuando me tocó ir al instituto, tampoco estaban preparados los profesores para eso. Eran muy crueles. O sea, que... Pues yo me basaba... Que se lo hagan ver. Yo me basaba en este caso, primero que todas las personas tienen prejuicios, entonces negar que los tienes, y yo también los tengo, yo lo he dicho, como periodista vas a los sitios y claro, y vas aprendiendo por el camino.
me ha llamado la atención que un sector que tiene tanta responsabilidad en las vidas de muchas personas tuvieran tan poca autocrítica, ¿eh? O sea, hay también un montón de gente, profesorado, que decía, jolín, pues es verdad, hay que mirárselo, pero que hubiera tanta gente que se lo tomara a lo personal. Oye, no es para que te lo tomes a lo personal. Lo lógico es que todos los seres humanos tengamos sesgos y prejuicios. Escucha a la gente, ¿no? Y además todo esto estaba basado en un corte de una entrevista que yo había hecho a una chica, Helen Digala, que hablaba de que su madre ha trabajado en los invernaderos de Almería, que su madre se iba a las 5 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, a ella le toca, su madre llegaba agotada, no tenía fuerzas ni para hablar, ella tenía que ayudar con los deberes a sus hermanos, encargarse de las labores de la casa porque su madre no podía hacerlas porque estaba a otras cosas, aunque muchas veces su madre las hacía y dormía aún menos horas para que su hija jugara, a ella nadie podía ayudarle con los deberes. Y ella decía, ahora con la edad ya no culpo a mi madre, culpo al sistema, pero cuando tú eres pequeña pues te reviras con tu madre, te enfadas. Y luego también decía cómo cuando la vieron trabajando de camarera, en algunos sitios la gente le decía, ¿qué haces tú aquí si tú tendrías que estar en el campo? Porque no la esperaban trabajando de camarera, porque solo en ciertas latitudes solo contemplan a determinadas personas en muy poquitos sitios, ¿no? Y decía también pues, que había una parte del profesorado que le decía, tú a bachillerato no, o tú esto no vas a poder. Y ella decía, pues me dan ganas de volver a mi instituto y decir, pues ¿sabes qué? Que me saqué el módulo y aquí estoy, ¿no? Entonces, después de eso, pues yo contaba este porcentaje, ¿no? ¿Sabéis la cantidad de gente que se enfadó? Es de, primero que solo estáis viendo una partecita del todo. Y segundo, si esto está pasando, porque hay gente que lo está contando, ni uno, ni dos, ni tres, muchas personas, aparte Carlota Momovela, por ejemplo, la psicopedagoga... De esa te iba a hablar porque a mí me impactó. Y... ella lo explica fenomenal, ella es la que sabe. Sí. Y ella habla ¿no? Como de dos polos. Están estos peques que desde que son muy, muy, muy chiquitines ya están esforzándose un montón, currando un montón. Pero es que poco no lo exigen. Claro, para desmontar esta idea que existe sobre ellos, ¿no? Como una especie de adultificación, y todo lo contrario, pues la profecía autocumplida. Como nadie espera nada de mí, pues yo tampoco. Y bueno, eso de alguna manera entra en el libro. Nos están diciendo que chao, chao. Bueno, di tu último libro. Se llama Tierra de la Luz, lo llamo el bueno, la verdad. El bueno, sí, porque es cierto que cuando hace... Yo tengo mucho pudor y lo que he dicho, también soy muy autoexigente, entonces cuando haces una cosa en el momento te parece bien, pero cuando echas la vista atrás dices, madre mía, podía haber hecho y podía haber puesto y podía haber quitado. Entonces, ahora en Tierra de la Luz, digamos que me he emancipado mucho de mis propias historias. Seguro que se me cuela la vida y cosas que están sucediendo ahora mismo en mi mundo, pero es verdad que lo que cuentan son historias de jornaleras, de una jornalera llamada Ngolo, que es una chica que llegó a estudiar a España, como tantas y tantas personas de Guinea, vivía en Torrejón de Ardoz, como tantas y tantas personas de Guinea, con su tía decidió ir a un módulo, se va a Tierra de la Luz, y cuando se le acaba el visado de estudiante, ella piensa que va a poder encontrar, pero no encuentra nada y acaba en situación irregularizada. Y eso le lleva a trabajar de manera provisional, esperaba ella, en las huertas y a vivir en una casita de plástico. A partir de ahí pasan un montón de cosas. Hay un proceso de degradación heavy y ya un camino de no retorno, porque como has hecho tantas cosas que pensabas que no harías, te da vergüenza regresar al punto de partida, ¿no? Y luego hay una parte de thriller porque de repente empiezan a desaparecer personas, a haber incendios, nadie sabe muy bien qué está pasando. Y bueno, y se cuelan ahí, pues ya te digo, como parte thriller y tal, pero también otros elementos fundamentales como puede ser la unión entre mujeres como forma de supervivencia. Pues aparece el yangué, aunque que existe prácticamente en todo el sur global con diferentes nombres, ¿no? Sí. Y cómo pues, esta forma de cuidado es lo que les sirve para no venirse abajo cuando la situación es dura a diario, ¿no? Cuando no tienen descanso. Y bueno, me gustaría que se viera así, ¿no? No solo como habla de invernaderos, sino como un thriller y como mujeres fuertes, fuertes a la fuerza, sí, pero mujeres fuertes que se permiten ser cándidas y protegerse entre ellas. Dos cosas que me vas a decir rápidas que te voy a decir. Que eres creadora de contenido y que estás haciendo algo con mayores. Sí, Afromayores es el proyecto de mi vida y lo digo así porque, estoy aprendiendo un montón con la gente a la que entrevisto porque siento que se está haciendo justicia hacia esa generación que está y que se ve mucho menos que a la nuestra porque no usan redes sociales, ¿no? O quizá Facebook, que está un poco pasado, pero que tienen muchísimo que decir. Personas que además piensan, ¿no? El grueso de ellas es de, pero si es que yo qué tengo que contar, y de repente empiezas a entrevistarlas, que tienes que contar, tu vida da para 7 novelas, ¿no? Y además
estamos cambiando no solo el foco, o sea, personas mayores, que es como que hay mucha gente a la que sí que nos han dado más oportunidades mediáticas. Bueno, pues nosotras vamos a cambiar el foco y la gente a la que entrevistamos tiene más de 65 años, sino también la forma de proceder. No llegamos ahí y es de, venga, cuéntame tu historia, chao. Sino que vamos para allá, llevamos el desayuno, echamos la mañana. Son cosas que yo he aprendido cuando he estado en Guinea también, ¿no? Otra manera de relacionarte, como de forma mucho más horizontal. Y luego, pues, estamos intentando hacer exposiciones para que se vean en grandes, para que vean su belleza. Esto el fotógrafo Logan lo puede decir mejor. También hay como una idea en términos de imagen de personas mayores como pobrecitismo, fealdad, ¿no? Bueno, pues es que salen resplandecientes, poderosos y poderosas, bellas, bellos porque lo son. Entonces también está riéndose también, ¿no? Hablamos de vejez porque parece que es un tema súper tabú. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo esperabas que fuera? Hablamos de nostalgia. Hablamos también de cómo es el ámbito de la geriatría en este estado que considera a las personas negras siempre como eternas recién llegadas y por tanto siempre jóvenes, ¿no? ¿Cómo es envejecer lejos de tu tierra? Pensemos que a muchas personas, esto me gusta recordarlo, muchas personas enterraron su placenta en el lugar en el que nacieron. Su génesis está en la tierra que les vio por primera vez. Eso tiene que provocar una nostalgia terrorífica, por mucho que ya después tengan aquí a los hijos y las hijas, ¿no? Pues hablar de ese envejecimiento, hablar de esa nostalgia, hablar de los sueños que todavía tienen, que por supuesto que los tienen, ¿no? Hablar de esa vuelta, sí o no, y sobre todo homenajearles, porque lo merecen. Y también estamos teniendo conversatorios, por ejemplo, y ahora se ha abierto la posibilidad de empezar a... vamos a ver, ¿no? Pero de empezar a trabajar con una mujer que está investigando sobre nuevas longevidades para poder hablar de todos los agentes estresores a la hora de envejecer en el caso de las personas migrantes y negroafricanas, bueno, y afrodescendientes también. ¿Cuáles son esos agentes estresores? Pues que puede ser esa nostalgia, ese haber trabajado durante mucho tiempo en B porque estabas en situación irregularizada por el Estado o bien por la naturaleza del trabajo que has hecho, como puede ser limpiar o cuidar a personas mayores que no te han dado de alta, ¿no? El otro día entrevistamos a una que estuvo del 85 al 92 que la estuvieron pagando en B y ahora para su pensión, imagínate el dinero perdido, ¿no? Pues, bueno, pues todos estos son agentes estresores que pueden llevar a que el envejecimiento sea peor y todo eso se tiene que estudiar, ¿no? Entonces está esa parte, está la parte de homenaje, está la parte de hablar de lo cotidiano, de sueños y está la parte de desayuno y de ponernos morados con esa gente fantástica. A mí no me invitan a eso, ¿eh? Yo eso que ya soy veterano. Te iba a decir, ya, lo próximo es que me autoentreviste, ¿no? Ya, 65, a la vuelta de la esquina. La otra cosa que te iba a decir, así, rápida, que nos digas que has dirigido y dirigiste y guionizaste una serie para un canal con una N. Con una M. N de Navarra. Vale. ¿N? N. Net. Ah, no, pero eso no. En Netflix compraron los derechos de mi segundo libro para hacer una serie que finalmente no salió y fue bastante doloroso también porque se quedó por el camino, muchísimo trabajo y porque yo no suelo, ya lo he dicho al principio, soñar muy alto. ¿Sabes? Yo nunca pensé que trabajaría en la tele ni nada. Yo, de hecho, decía, bueno, si consigo quedarme estuve en Onda Fuenlabrada, por ejemplo, fueron mis primeras prácticas. Yo decía, si consigo trabajar de periodista, ya flipo. Pues mira, trabajé de periodista. Si consigo escribir un libro, ya flipo. Pues vale, saqué un libro. Entonces, cuando salió lo de Netflix, dije, ¡hala, qué fuerte! Y todo el rato cuando me decían, cuando salga, yo decía, bueno, sí sale. Finalmente no salió, es verdad que la línea de Netflix ha cambiado mucho, ahora se lleva True Crime, tenía que haber puesto a una asesina como protagonista, pero como no ha sido así, pues bueno, fue bonito porque trabajamos varias personas africanas y afrodescendientes para poder crear algo que ya está escrito, quizá en algún momento, quizá en alguna época, cuando nuestras historias importen y no solo si se trata de gente que ha llegado en patera, que es algo que se tiene que contar, pero que solo es una parte de nuestras realidades, ¿no? Que fundamental es que se cuente todo, porque al final somos un mosaico con un montón de teselas y todas las historias pues tienen derecho a aparecer, ¿no? Y no solo bajo esa premisa de recién llegadismo. Entonces, bueno, fue un golpe, pero... Yo pensé que había salido yo. No. Pero una se sobrepone y aparte estoy súper contenta de que haya salido la serie de Touré, que está ahí Malcolm Sitte y un montón de gente que conozco y que es maravillosa y que lo están haciendo súper bien, vamos. Y aparte la estoy celebrando, estoy compartiendo y la estoy viendo porque lo merecen y además ojalá, ¿no?, nos apoyemos en términos comunitarios, que para una Sí. Sele Quesare hay que aplaudirla y verla para que siga. A saco. Pues bueno,
que ya me están dando señales, que lo último que voy a decir de ti, pregonera de las fiestas de Alcorcón. Eso es lo que más me ha gustado. Bueno, no, Afromañón mucho también. Sí, me siento muy de mi localidad y me hizo muchísima ilusión poder estar allí. Aparte tocaba la escuela de música, conocía a mucha gente porque yo pasé 12 años ahí y estaba nerviosísima. Alcorconeras y alcorconeros, ¿no? Pero me gustó un montón poder bucear en mis recuerdos para contar lo que suponían para mí las fiestas de Alcorcón cuando se acababa el verano y de repente tenías ese último estertor que eran las fiestas de septiembre para agarrarte al verano. Pues bueno, ya habéis conocido a Lucía, se nos ha quedado hablar de machismo y de feminismo para la próxima vez que vengas. ¿Se vienen cositas? Se vienen. Y nada, chicos, quiero dar las gracias al Patronato de Cultura de Fuenlabrada, a la Asociación Sociocultural Rubi, a Eria TV, a Moaba Bioko, a Laura, a... ¿cómo la hemos llamado? ¿Elisa? No, Es verdad. A mi superjefa. ¿A la audiencia crítica o público crítico? Audiencia crítica y es mi superjefa. A ti por haber muchísimas venido. Gracias por invitarme y a Elisa, que también me comentó. Y es un placer estar aquí. Además, enhorabuena por llevar tanto tiempo haciendo esto. Es muy guay. Y es un ejercicio de resistencia contarnos, así que adelante, a seguir. Pues nada, chicos, ya habéis oído. Que, bueno, no te voy a preguntar, da igual. La próxima. La próxima. Que bueno, chicos, que nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado y nada, que nos vemos. Nos vemos. Cala, hasta Chao. luego. Potó. Potó.